Forsua. Tengo la alegría de poder compartir contigo esta información que es muy importante, y uno de los cambios más importantes es acerca de la NOM 051, de la actualización de esta norma. ¿Qué es lo que nos dice esta norma? Esta norma nos da todos los lineamientos que nosotros como productores, comerciantes, si somos de la parte de la industria de alimentos, si vendemos productos, tenemos que cumplir, ya que es muy importante cumplir con esta norma. ¿Qué es lo que tenemos que cumplir? Hoy en día, esta norma es un reto para las industrias, ya que necesitamos saber cuáles son los requisitos necesarios que deben de aparecer en el sistema de etiquetado frontal de advertencia. Este sistema de etiquetado frontal de advertencia, nosotros te vamos a ayudar a calcular, a conocer y a implementar correctamente en tus productos. Y es por eso que se deben de realizar nuevas adecuaciones en cada uno de los envases, en cada una de sus etiquetas de nuestros productos. ¿Y esto con qué fin? ¿Con qué objetivo? Para evitar futuras sanciones por incumplimientos. Recordemos, Profeco, Cofepris son las que van a estar a cargo de la verificación, de la vigilancia de esta norma. Y es mejor pues hacer los requisitos, aplicar la NOM 051 para tener y evitar consecuencias a largo y a mediano plazo. Y es por eso que en este seminario te vamos a enseñar cuál es la importancia de poder implementar todo lo que es la NOM 051 para que tú puedas cumplir con esta norma. Una de las preguntas que normalmente nos hacen es que, oye, ¿qué pasa si no implemento correctamente la norma? ¿Voy a tener sanciones? Pues puedo ser yo multado. Efectivamente, si tú no cumples con una norma que obviamente ya entró en vigor, si tú no cumples con esos requisitos, pues vas a tener que ya sea pagar por algunas sanciones monetarias, pueden ser sanciones por retiros de producto o prohibiciones de ese producto. Entonces es muy importante entender cuáles son las nuevas adecuaciones, los sellos nutrimentales, los iconos, las posiciones que deben de tener en tu etiqueta, los tamaños que debe tener esa información, es muy importante. ¿Cómo voy a saber si mi producto tiene un exceso en calorías, o un exceso en grasas saturadas, o exceso en grasas trans? Lo que tenemos que hacer es aprender a calcular cuáles son los nutrimentos que exceden nuestro producto. Y en este seminario vas a aprender a calcular estos sellos nutrimentales. Y bueno, hay diferentes etapas de implementación que esta norma tiene, y es por eso que si tú tienes alguna duda, no sabes en dónde estás hoy en día, no te preocupes, en este seminario te vamos a decir cuáles son las fases de implementación, en qué lugar tú estás para que tú puedas implementarla correctamente esta norma y evites sanciones a futuro. ¿Qué vas a lograr en este seminario? Primero vas a conocer la norma, vas a aprender a calcular todo lo que engloba los puntos más importantes de la norma, y al final lo vas a implementar. Es decir, no solamente va a quedar en un seminario teórico, sino que tú vas a aprender a implementarlo en tu empresa, en si trabajas en una industria de alimentos, etcétera, tú lo vas a poder implementar. Vas a saber las modificaciones necesarias para que tú lo realices en tus empaques, ya sea eliminando, dejando aquellos productos que tenían el sistema de etiquetado frontal anterior, modificándolo, colocando, por ejemplo, los stickers temporales, o ya inclusive dentro de la etiqueta del diseño hacer los cambios pertinentes. Vas a aprender también las etapas, porque esta norma está dividida en 3 fases de implementación. Esto es el objetivo para que tú puedas hacer la migración de esta norma de una forma mucho más certera, es decir, que tengas la facilidad y no implementes todos los puntos, todas las modificaciones en una etapa, sino que son diferentes etapas de transición para que tú puedas migrar al nuevo etiquetado de alimentos. Y la parte práctica, además de ser un seminario teórico, vemos lo que es la parte práctica. En esta parte práctica vas a aprender a calcular lo que son la determinación de los macronutrientes, es decir, vas a aprender a calcular si tu producto tiene exceso en calorías, tiene exceso en sodio, exceso en azúcares. Todo esto lo vas a aprender a calcular juntamente con las áreas de la superficie principal del producto. Es decir, no solamente ya tengo mi sello nutrimental, pero también tengo que calcular cuál va a ser mi área de la superficie principal de exhibición. Es decir, yo cuando coloque mi sticker, o ya que cuando coloque el sello nutrimental en la etiqueta, tengo que yo saber cuál es el área de esa etiqueta o de ese envase. Vamos a también a realizar lo que son
correctamente las tablas nutrimentales, es decir, hoy en día la modificación va a ser ahora declaración nutrimental, vas a aprender, como su nombre le indica, a declarar correctamente los nutrimentos. Con esta nueva modificación cambia un poco tanto lo que es la lista de ingredientes, parte visual. Esta norma es más visual, se puede decir, ya que el sistema de etiquetado frontal de advertencia, el objetivo es darle al consumidor lo que es un sistema de etiquetado fácil de entender, inclusive desde un niño a una persona de edad adulta lo sepa identificar, lo sepa analizar al momento de la compra. Y es por eso que tú vas a aprender a calcular lo que son estas áreas de la superficie principal de exhibición de etiquetas o de productos para que tú puedas colocar estos sellos nutrimentales. Vas a aprender también los otros requisitos necesarios, además de la declaración nutrimental, del sistema de etiquetado frontal de advertencia, sino otros puntos más relevantes que tiene esta norma, como la publicidad engañosa. Por ejemplo, hay veces que se coloca publicidad que no tiene que ver con el producto, sino que al contrario, ¿no? Tú tienes que dar productos saludables y es por eso que hoy es el momento para que tú puedas decidir qué voy a colocar yo en mi etiqueta, qué yo voy a colocar en mi sistema de etiquetado frontal de advertencia, cómo voy a colocar ahora la imagen ilustrativa en mis etiquetas, en mis empaques. Entonces, todo esto te vamos a dar, toda esta información que consiste en la NOM 051, te la vamos a dar e incluir en lo que es en el etiquetado de alimentos. Y el objetivo es que tú sepas, valides si efectivamente ese etiquetado es correcto en cada uno de tus productos. El objetivo, como lo comentaba, la promesa es que vas a cumplir con cada uno de los requisitos. Ya no te tienes que preocupar porque tengo que ir a otro curso, tengo que sacar una constancia. No, vas a tener el objetivo de que sí, vas a conocer la norma. No solamente es hojear la norma y leerla, no, sino que el objetivo es poderla interpretar y vas a cumplir con cada uno de los requisitos que tengas. Es decir, si tú tienes un producto, pues vas a cumplir y vas a implementar esta información de este seminario que te vamos a dar acerca de la actualización de la NOM 051 con respecto a los puntos más relevantes que tiene esta norma. Muchas personas ya han pasado por nuestros seminarios, han asistido directores de empresas, gerentes, personal del área de calidad, investigación y desarrollo, mercadotecnia y toda persona que se involucre y que le interese toda esta información acerca de la industria de alimentos. Tú vas a aprender y tú vas a tener la certeza de que vas a implementar correctamente esta norma. Este seminario consta de 7 módulos, cada uno de ellos está compuesto por varias lecciones. Por ejemplo, en el primer módulo que vemos los cambios, los principales cambios de la NOM 051, aquí vemos versus lo antiguo, es decir, antes teníamos las pilas nutrimentales, las GDAs, y ahora vamos a migrar a un nuevo sistema de etiquetado frontal de advertencia. En este módulo vas a aprender cuáles son las referencias normativas, es decir, qué otras normas de referencia tiene inclusive esta norma que tú tienes que cumplir también para poder adecuar tus productos, tus etiquetas con los nuevos cambios. En el módulo 2 vamos a ver lo que son especificaciones para el etiquetado de productos preenvasados. Aquí es muy importante ya que tú tienes que ver qué es lo que yo voy a colocar, qué es lo que yo tengo que cumplir en mi etiqueta. Vamos a ver lo que son las leyendas precautorias, por ejemplo, vamos a ver lo que son los personajes animados se van a tener que prohibir, que son la estrategia publicitaria que pues muchas empresas manejan y ahora con esta norma es un punto muy relevante que se tiene que eliminar, que se tiene que prohibir. Vamos a tener la presencia también de las leyendas de advertencia, por ejemplo, las leyendas de edulcorantes, de cafeína y el sistema de etiquetado frontal, que son los octágonos negros, como los conocemos, los que comúnmente ya ahorita ya encontramos en los autoservicios, en las tiendas de abarrote, en los Oxxos, etcétera. Eso vas a poder calcular y te vamos a dar todas las especificaciones necesarias, cómo declarar una lista de ingredientes. Por ejemplo, ya tengo mi producto, ahora cómo yo tengo que declarar mi lista de ingredientes. ¿Cuál va a ser ahora el nuevo formato? Por ejemplo, si yo importo, tengo que aplicar yo el sistema de etiquetado frontal de advertencia, tengo que aplicar la NOM 051. Por ejemplo, si tus productos tienen instrucciones para el uso posterior, una vez hecha la compra, pues te vamos a decir cómo tienes que declarar esas instrucciones de preparación, cómo se tiene que declarar la tabla nutrimental o de declaración nutrimental y principalmente eso es lo que vemos en el segundo módulo. En el tercer módulo vamos a ver lo que es el etiquetado nutrimental. Aquí vamos a ver todo lo que es los componentes y la declaración nutrimental que tiene que ver en esta norma.
cuáles son las unidades de medida, por ejemplo, si manejamos gramos, mililitros, microgramos, etcétera, te vamos a indicar cuáles son las unidades correspondientes para que tú puedas expresar estas unidades correctamente. Hay algunas excepciones, por ejemplo, algunos productos que están exceptos de hacer este cambio de la norma, que es aquellos productos que la norma considera que se exceptúan de estos cambios de esta norma, juntamente con aquellos productos reconstituidos, es decir, si un producto va a ser reconstituido, ya sea con agua, con leche, también te vamos a enseñar cómo se tiene que hacer la declaración nutrimental. Por ejemplo, también la parte de los valores nutrimentales de referencia, el contenido de vitaminas y minerales, cuál debe ser la declaración obligatoria, que ahora, hoy en día ya es una declaración universal, que es donde vamos a encontrar inclusive desde un producto muy pequeño hasta un producto con mayor gramaje. Entonces te vamos a enseñar cómo tienes que declarar, en este caso son 100 gramos o 100 mililitros, dependiendo de la naturaleza del producto, y te vamos a indicar cómo lo tienes que declarar en tu declaración nutrimental. Vamos a ver lo que son parámetros de redondeo, algunos ejemplos de tablas de declaraciones nutrimentales, del formato que la norma te dice. No necesariamente tiene que ser como la norma. La parte visual ya va a depender de cada una de las empresas, de cada una de la decisión de la alta dirección. Entonces vamos a ver lo que es el formato, el template base para que tú puedas decidir cómo declarar tu declaración nutrimental. En el módulo 4, aquí es un módulo muy importante, es un módulo donde vemos lo que son aquellos productos que tengan azúcares añadidos, grasas saturadas añadidas, grasas trans y sodio, y vamos a ver lo que son los perfiles nutrimentales. Aquí ya este módulo vemos un poco más la práctica, vemos ejemplos en donde tú debes de decidir si un producto le corresponde la leyenda de sodio, la leyenda de azúcares, la leyenda de grasas saturadas, grasas trans. Aquí lo vemos de una forma mucho más práctica, analizando lo que son los perfiles nutrimentales. Estos perfiles nutrimentales son criterios que tú tienes que calcular. Obviamente tiene diferentes criterios, diferentes límites que tú tienes que decidir para al final colocar si en tu etiqueta le corresponde el sello de sodio o le corresponde el sello de exceso en calorías. En este módulo vemos lo que son los diferentes tipos de estructuras espaciales. Por ejemplo, si mi producto tiene 3 sellos, un sello, 5 sellos, 2 sellos, y lo vas a aprender cuál es la estructura espacial que tú tienes que colocar cuando tu producto tenga más de 3 sellos. Vemos lo que es aquellos productos que tienen una área muy menor, cuál debe ser su etiquetado, que son igual sellos nutrimentales, pero difieren un poco aquellos que tienen una superficie muy grande. Entonces, en este módulo vas a aprender cuál es la ubicación y el orden de estos sellos, cómo se deben de colocar. Vas a aprender aquí a calcular y a colocar correctamente estos sellos nutrimentales. También aquellos, por ejemplo, productos no recomendables para niños, por ejemplo, en el caso de productos que tengan edulcorantes o cafeína, de hecho son advertencias, igual es una etiqueta que se debe de colocar, son leyendas de advertencia que aún específicamente van dirigidos a niños, como el caso de edulcorantes. Por ejemplo, si un producto contiene edulcorantes, pues vamos a ver en nuestros empaques o en nuestros envases de etiquetas, este producto contiene edulcorantes, no se recomienda en niños, o contiene cafeína, evitar en niños. Entonces vamos a ver en qué consiste, por qué se implementaron estas leyendas principalmente dirigidas a niños, y vamos a ver algunos otros requisitos obligatorios que tiene que ver la norma. En el módulo 5 vamos a ver lo que son los cálculos de energía y factores de conversión. Este módulo es también parte práctica. Vamos a ver cuáles son los colores, la tipografía que debe tener el sello, cuáles deben ser los componentes gráficos. Por ejemplo, el caso de las leyendas, que normalmente no se te dice cuál debe ser la dimensión de una leyenda. Por ejemplo, la leyenda de edulcorantes, se tiene que calcular las dimensiones. Hay una variable muy importante que es la variable X. Esta variable X es muy importante para que nosotros podamos dimensionar correctamente esta leyenda, este sello nutrimental, respectivamente en nuestros sellos. Te vamos a enseñar cómo calcular lo que son los sellos nutrimentales, las leyendas, la variable X, para que tú puedas colocarlo correctamente. Y juntamente con esto vemos lo que son los factores de conversión, que son factores necesarios para que tú puedas decidir y tú puedas colocar qué sello le corresponde a cada una de estas etiquetas.
En el módulo 6 vemos lo que es principalmente lo que es la declaración de propiedades. Esta declaración de propiedades es muy importante porque aquí hay muchas personas que tienen duda de que, oye, por ejemplo, si mi producto tiene exceso en grasa saturada, le puedo poner una leyenda, normalmente se le conoce en la industria como claims, declaraciones. ¿Qué le puedes colocar? Sí, una leyenda, pero no tiene que ver con el sello que estás ostentando, que estás colocando en tu empaque. Por ejemplo, si yo tengo un producto que tiene sodio, exceso en grasas saturadas, tú le puedes colocar una leyenda como declaración nutrimental, contiene fibra, ¿no? Por ejemplo, hablando de una galleta. En este caso, aquí en este módulo te vamos a enseñar qué declaraciones nutrimentales son necesarias y tú las puedes colocar. Hay algunas otras declaraciones con propiedades saludables que están prohibidas. ¿Por qué? Porque la norma te dice que sí, presenta tus productos con los sellos nutrimentales, coloques, no le des un plus al producto con una declaración de propiedad saludable. Por ejemplo, en el caso de que tiene un beneficio para el cuerpo humano. Entonces, ahí no, de hecho están estrictamente prohibidas porque tú estás colocando un sistema de etiquetado frontal que advierte. Ese es el objetivo, que va a advertir al consumidor la presencia de estos nutrimentos en exceso. Y ya en el último módulo vemos lo que son las declaraciones nutrimentales y las leyendas en los envases de alimentos. Aquí vemos lo que son, cuáles son los valores de energía específicos, donde nos dice la norma en cuanto a proteínas, hidratos de carbono, grasas, fibra, vitaminas y minerales que tú tienes que establecer correctamente en tu declaración nutrimental para que tú puedas cumplir. Vemos lo que son los diferentes tamaños de letras permitidos, tamaños de letra máximos que deben de colocarse y las leyendas para edulcorantes y cafeína, que principalmente son leyendas de advertencia que van junto al sistema de etiquetado frontal de advertencia. Van junto los sellos nutrimentales como los conocemos. Como ves, este seminario consta de 7 módulos específicos que vemos a profundidad la norma. No solamente te damos la parte superficial, no, sino que vamos profundamente analizar cada uno de los puntos más importantes de la norma y es por eso que estos módulos se relacionan entre sí para poder dar ese objetivo final. Es decir, que tú vas a conocer, vas a calcularlo y vas a implementarlo después de que hayas tomado este seminario. Si te ha gustado este video que acabas de ver, te recomiendo que te suscribas al canal oficial de Forsua. Aquí es una serie de videos donde te damos información para que tú puedas pues capacitarte con nuestros seminarios acerca de la NOM 051, si tú eres en la industria de alimentos, cadenas hoteleras, restauranteras. Te recomiendo que hagas clic aquí abajo para que te suscribas. Forsua.